Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Si le puedes bajar un poquito el agudo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, porque lo dejaste peor todavía. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros los creyentes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para esta mañana vamos a hablar acerca de acción de gracias. No solamente de la palabra gracia o gracias, sino de acción de gracias. No lo escucho bien. Es más que yo estoy medio... ¿Lo escuchan bien? No, ¿o sí? ¿Sí? Está mal del oído están entonces. Para entender un poquito la acción de gracias, vamos a relacionarlo con qué. Vamos a relacionarlo entre la analogía que existe y la relación que hay de padres a hijos, de hijos hacia los padres, con la siguiente pregunta: ¿qué es lo que esperan? A ver, los que ya han estado conmigo, seguro que ya saben la respuesta. ¿Qué es lo que esperan los padres de los hijos? Y por ahí hacíamos esta pregunta, ¿no? Le hemos hecho la pregunta en Kairos. El día de ayer estuvimos con los muchachos de Filoy, también hacíamos la pregunta. Y por ahí algunos decían, ¿qué es lo que, yo les preguntaba, ¿qué es lo que ustedes creen que sus padres esperan, pues, de lo que ustedes puedan dar? Y algunos decían, ellos esperan, pues, que nos saquemos buenas notas. ¿Cómo andarán, pues, no? Otros decían, ¿qué es lo que esperan? Yo creo que mis padres esperan que yo llegue a ser un profesional. Otros por ahí, mis padres creo que esperarán que no sea vago. Algunos por ahí, ¿qué esperan? Que tienda mi cama antes de irme al colegio. Y cada uno comenzaba a hablar y a decir, pues, lo que pensaban. Pero definitivamente, ¿qué piensan los hijos? Solamente como eso, como hijos. La pregunta es ahora hacia los padres que nos encontramos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres. ¿Qué es ahora lo que nosotros como padres esperamos de nuestros hijos? Algunos por ahí le dirán, por si acaso estoy invirtiendo en ti, estás sacando la cuenta todo lo que te estoy dando, ¿no? Entre los colegios, ahora la universidad, para que después se le devuelva. ¿Seremos los padres así? Ya le estaremos sacando, Juancito, le estará sacando la cuenta, ¿cuánto le estás dando? Entre comida, estudios y todo. Yo creo que no. Sobre todo, los padres que realmente amamos a nuestros hijos. No esperamos nada de eso. Lo único que queremos, ¿qué cosa es? Es que los hijos sean agradecidos. ¿Correcto? Eso es lo que esperamos. Pero no solamente esperamos palabras de gratitud, sino esperamos ¿qué cosa? Esperamos acción de gracias de ellos. No solo palabras de gratitud, sino un estilo de vida de gratitud que ellos tengan para con nosotros. ¿Cómo? Portándose bien, en este caso ellos ocupándose también, ahora que estamos aquí en Cristo Jesús, de su vida espiritual. La mejor manera en que los hijos puedan ser agradecidos. Sin embargo, por ahí existen algunos hijos malagradecidos. Algunos les contaba la historia de hace algún tiempo he estado trabajando, taxiando por las noches y regreso de un sábado para domingo, ya era domingo en la madrugada. 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, si no me acuerdo si era a las 5 de la mañana, y pasé por la Salchipapa y me encuentro a una señora que conozco. Y la encontré y estaba con un palo de escoba. Los muchachos de Filoy me dijeron que era para volar. Pero les expliqué que solamente tenía el palo, ¿sí? No era la escoba completa. Entonces no era para volar, ¿no? Era para defenderse seguro. ¿Qué hacía una madre de familia
sola a las 4:30 de la mañana. Yo me le acerco y le digo, señora, ¿qué hace aquí? Había salido a buscar a su bebé, a su hijo, que no regresaba a su casa. Su hijo tendría aproximadamente entre 25 a 30 años. Es su bebé, pues, ¿no? Preocupadísima estaba la madre por su hijo. Y yo le digo, ¿qué hace acá? Es terrible. No, vamos, suba porque le tengo que dejar en su casa. Acá no hace nada, usted es muy peligroso. Ahora la tablada se ha puesto bien peligrosa y es bien difícil. Usted no debe estar aquí, le dije. Yo pregunto, ¿ese hijo qué agradecido está haciendo con su madre? ¿Qué le está sacando? ¿Lágrimas de felicidad? Se están sacando lágrimas de dolor, sufrimiento. Así es la forma como muchos hijos agradecen. ¿Y saben por qué tenemos que entenderlo a través de la relación de padres a hijos terrenales? Porque es la misma relación de agradecimiento que existe entre nuestro Padre Celestial y sus hijos. A veces no entendemos porque no lo entendemos así. De la misma manera que tú sufres cuando tus hijos no son agradecidos contigo, de la misma manera es que el Espíritu Santo se constriñe, se entristece cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios y cuando nos empecinamos en actitudes de necedad más que de buscar de Dios. Por eso vamos a ver en esta mañana acción de gracias. No solamente la palabra gratitud, sino acción de gracias. Acción implica movernos, ejecutar. Y vamos a encontrar nosotros específicamente, vamos a ver en el texto que hemos leído de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a nosotros a ver 4 verdades que están inherentes en la vida de un creyente agradecido. Todo creyente agradecido tiene que tenerlo. Pueden haber otras más. Nosotros vamos a ver 4 nada más, que espero que al final, al terminar la palabra de Dios, podamos reflexionar y entender. Si tenemos las 4 verdades, tal vez alguien solamente tendrá una. Si tú no tienes ninguna de ellas, las que vamos a ver, entonces preocúpate, porque al final que vamos a terminar te vas a dar cuenta que lo único que has sido hasta este tiempo es un hijo de Dios. Sí eres hijo de Dios, pero un hijo de Dios mal agradecido. Y eso trae sus consecuencias. Como lo vimos el día jueves en la oración, trae sus consecuencias. Vamos a ver, número 1, ¿cuál es la primera verdad? Si ven, hemos leído el versículo 17 y como que uno lee el versículo 17 y parece que no tiene nada que ver con el versículo 18, porque el versículo 17 dice, orad sin cesar. Y el versículo 18 dice, dale gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No, como que no le encuentra relación, pero los dos versículos van unidos. No puedes entender el versículo 18 sin antes haber leído el versículo 17. Porque cada vez que le agradecemos a Dios, va ligado a la oración. Nos llama a nosotros a que oremos incesantemente, en todo tiempo y en todo momento. Y que cada vez que le oremos al Señor, esta es la primera verdad que se cumple en la vida de un creyente agradecido. Es que siempre al iniciar su oración, ¿cómo la inicia? Dando gracias. Así que si tú cada vez que vas a orarle a Dios no le das gracias, así somos los creyentes agradecidos. Y digo somos porque espero que todos los que estamos aquí reunidos empecemos, cada vez que empezamos nuestra oración, empecemos dándole gracias a Dios. La palabra gracias es una palabra en griego interesante porque la usamos muchísimo. De repente no ahora, pero sí la hemos usado algunos que tienen su pasado en la antigua iglesia. Es la palabra Eucaristía. Eu bien, carizomai, dar libremente. La palabra Eucaristía. Por eso que la Iglesia Católica Romana
Para ellos, la celebración, ¿cómo se llama la celebración? De la Eucaristía, ¿no? Del partimiento del pan, para ellos es acción de gracias a Dios. Y es correcto. Nosotros vamos a celebrar, ¿no?, la Santa Cena a nuestro Dios, o cuando cada vez que celebramos la Cena del Señor, acción de gracias a nuestro Dios. Pero la palabra que nosotros encontramos en el versículo 18 no es Eucaristía, sino es Eucaristeo. Eucaristeo es el verbo, lo cual implica acción. Para que nosotros podamos entender que la gratitud a Dios, la acción de gracias a Dios, no radica solo en palabras, sino radica en hechos concretos. Y el que dice dar gracias a Dios, empezamos desde el versículo 17, que dice orar sin cesar. No es un imperativo. Versículo 18, da gracias. No encontramos de repente ahí el imperativo. Algunos, cuando leemos el texto, pensamos que el texto es de exhortación, que el texto nos presenta consejos para los creyentes, ya que aparece al final como salutaciones finales, como las recomendaciones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y que por ahí le recomienda y le aconseja a la iglesia que debe orar siempre, y le aconseja a la iglesia que le dé gracias a Dios siempre. Pero no es un consejo, porque ahí encontramos un verbo, es una acción. Por lo tanto, no es opcional, porque si alguno de nosotros lo toma como solamente un consejo, ¿qué va a pasar? Si quiero lo hago, si quiero no lo hago. Pero ahí nos dice a nosotros, hay que hacerlo en todo momento, hay que hacerlo siempre. El texto es amonestativo, el texto es de reprensión. En pocas palabras, si le ponemos los signos de exclamación, ahí diría, cuidado. Cuidado con dejar de orarle a Dios. Cuidado con dejar de darle gracias a nuestro Señor. Es de eso que nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos. Si nosotros hacemos eso en algún momento, estamos dejando de ser agradecidos a Dios. El agradecimiento es una actitud de gratitud y no es una queja. Qué increíble, ¿no? Nosotros somos bien quejosos. Somos, ¿no? ¿Quién podría de nosotros levantar su mano y decir, no, yo no soy un quejoso? Nadie, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que somos a veces engreídos, orgullosos, soberbios? Que todavía no muere mucho la carne. Y cuando algo no nos parece, siempre nos quejamos, ¿verdad? Siempre nos quejamos. Vamos rápidamente a encontrar, porque hay un montón, hermanos, de motivos de agradecimiento a Dios. Solamente le voy a mencionar algunos nada más, para que nos demos cuenta cómo abunda en la palabra de Dios los motivos de agradecimiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Gratitud por los creyentes convertidos de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dándole gracias a Dios. Agradecía a Dios por todos aquellos que se habían entregado a Cristo. Otro motivo, Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro motivo, Señor, te damos gracias por la victoria que tú nos entregas, por la victoria que nos das. Mateo 15, 36. El Señor Jesucristo, y tomando los 7 panes y los peces, ¿se acuerdan del milagro? Dio gracias. Gratitud por los alimentos. Hermanos, acá una cosita. ¿Han notado que cuando oramos nosotros, siempre le decimos a Dios, miren ese tipo de oraciones, no basadas en la Biblia, sino basadas en la tradición? A veces sobre todo tradición evangélica. Noten que Jesús toma los 7 panes y los peces, ¿y qué es lo único que dijo? Conmigo, ¿qué es lo único que dio? Gracias. Pregunto ahora,
¿Bendijo los alimentos? Conmigo, ¿bendijo los alimentos? ¿Sí? Por atrás, ¿bendijo los alimentos? Una vez más, tomando los 7 panes y los peces, ¿qué es lo que hizo? Dio gracias a Dios, al Padre. ¿Bendijo los alimentos? Por acá. Nuestras oraciones, basadas en la tradición evangélica, sobre todo, cuando le oramos a Dios, le decimos: Señor, gracias por la comida que me has dado, por el ceviche, el estofado, por el seco, calientito, por el arroz con pollo. Pues, Juancito, límpiate acá, se te está... Señor, te damos gracias por las comidas deliciosas. Y cuando lo estamos viendo, decimos: no, qué rico. Gracias, Señor, y bendice los alimentos. Errores que nosotros cometemos. En la Escritura jamás se nos llama a bendecir objetos. La bendición es hacia las personas, hacia los creyentes. Así que yo le digo: Señor, bendice mi comida, pero Dios no la va a bendecir. Lo que tengo que hacer es darle acción de gracias por lo que Él me da. Gracias, Dios, por tu provisión. Gracias, Padre Santo, porque tengo, no sé, aunque sea té y tostadas, pero hay algo. Gracias, Señor. Motivos para agradecerle a Dios. Y uno más de la prédica de la semana pasada, 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios también por la fortaleza. Y así, hermanos, podríamos pasarnos toda la mañana, llegar a la tarde, en la noche, y los motivos continuarían. Tenemos un motivo especial, primordial y principal, por el cual le damos todos gracias a nuestro Dios. Porque alguien dirá: tal vez en mi casa no hay ningún creyente, yo no le puedo dar gracias, tal vez yo no he tenido victorias, de repente que padezco escasez, de repente me siento débil, no hay fortaleza. De repente, entonces, no tengo motivo para agradecerle a Dios. Sí hay, porque existe un motivo principal, primordial, primero, especial en nuestras vidas, por lo cual, a pesar de que no hayan estas cosas, podemos darle nosotros gracias a Dios. Pero cuando no hay gratitud, ya nosotros como que comenzamos a creer que todo lo merecemos, que todo lo merecemos. La ingratitud cierra los oídos de Dios. Hermanos, así somos muchas veces. ¿Por qué seremos así, no? Está en la carne. Es intrínseco, está ahí en nuestra esencia de nuestro ser. La única manera de hacer morir la carne es buscando cada día más de Dios, orándole al Señor, leyendo la palabra de nuestro Dios. Pero ¿por qué siempre creemos que todo lo merecemos? Yo creo que merezco este puesto. Yo creo que merezco, no sé, la mejor presa. Creo que merezco las mejores zapatillas. Merezco la mejor casa. Y todos creemos que todo lo merecemos. Hermanos, y aquí nos estamos olvidando nosotros de que nos acercamos a Dios no porque merecíamos algo, sino ahí está el regalo de la gracia, inmerecido para todos nosotros. Entonces eso nos hace ser agradecidos a Dios. Entonces, cuando tenemos un local como este, le decimos: gracias, Señor, porque no merecíamos tenerlo. Pero tú nos quieres regalar, nos ofreces mejores comodidades, aunque nos sentemos en unos ladrillos, hermano, y de repente todo estuviera calatito, ¿no? Y no hubiera nada, no hubiera construcción, igual habría motivos para darle gracias a nuestro Dios. Hermanos, porque hemos venido con las manos vacías y encima hemos venido cargadísimos de pecados. Por eso una de las verdades que se cumple en un creyente agradecido es que siempre le da gracias a Dios. Cada vez que inicia su oración, la inicia dándole gracias a Dios. Segunda verdad que se cumple es que, mis queridos hermanos, no podemos nosotros agradecer a quien no conocemos. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y ahí encontramos la preposición a, que nos indica específicamente hacia quién va dirigida la oración de gratitud. No es a cualquiera,
Tampoco es a cualquier Dios. El apóstol Pablo dice, a mi Dios, al mío. En la religión se trata de acercarse a un Dios que no conoce. La palabra religión, la palabra re, ligare, donde re es volver, ligare es unir, volver a unirse, es el intento del hombre por acercarse a Dios. Pero eso es lo único que hace la religión. Intenta acercarse a un Dios que desconoce. Hermanos, no podemos darle gracias a Dios si no conocemos a Dios. Para que alguien tenga gratitud a Dios, primero tiene que haber tenido un encuentro con Él. El apóstol Pablo sabía a quién le estaba dando gracias. Cuando nosotros le hemos cantado en esta mañana y le hemos dicho gracias a nuestro Dios, ¿tú sabías a quién le estabas dando gracias? Yo sé que muchos de aquellos que estaban levantando sus manos y con lágrimas en los ojos, cuando le estaban dando gracias a Dios, seguro que estaban pensando en la cruz. Otros estaban pensando en la vida eterna. Otros se veían que habían tenido vidas miserables, sin Cristo y sin esperanza, y ahora pueden verse ellos mismos y ven a sus hijos y con más ganas quieren levantar sus manos a Dios, porque saben a quién le están dando las gracias y no saben cómo agradecerle a Dios. No saben cómo agradecerle a Dios. Es importantísimo que nosotros tenemos que saber a quién le estamos dando gracias. Tercera verdad que se cumple es que para personas que se acercan a Dios imperfectas y pecadoras, es necesario saber nosotros que la gratitud a Dios siempre es mediante Jesucristo. Tú y yo no podemos tratar de entender, ni siquiera pensar que así nada más me puedo acercar a Dios. Y ya nada más y Señor, siempre es mediante Jesucristo. Colosenses 3:17. Y todo, absolutamente todo lo que hagamos, ya sea solamente de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios siempre por medio de Él. La gratitud a Dios es por medio de Jesucristo, porque nosotros entendemos cómo así me quiero acercar a Dios para darle gracias si soy imperfecto y pecador. Tercera verdad que se cumple, que entendemos de que como tenemos errores no podemos acercarnos así nada más. Cuando el texto de Colosenses, de Hebreos capítulo, si no me equivoco, 3 o 4 nos habla de acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, ahí nos está hablando por Jesucristo, porque Él es el mediador. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Entonces tenemos que entenderlo, no podemos acercarnos así nada más a Dios. Yo tengo que entender que es a través del Señor. ¿Han visto que algunos tratan de razonar a Dios? Están locos, ¿no? Son los teólogos. Los teólogos sin Cristo hablo, ¿no? Algunos están tratando, y por ahí algunos que son medio filósofos, están tratando de razonarle a Dios, como que quieren entenderle a Dios. Hermano, la humanidad no puede entender a Dios, porque a Dios no se le puede entender sin Jesucristo. Si nosotros queremos entender el pensamiento de Dios, que es la palabra del Señor, primero tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Primero tienes que entregarle tu vida si es que no lo has hecho todavía. Y aquellos que ya lo hemos hecho, hermano, todo lo que entendemos en la palabra de Dios lo entendemos por la cruz. Todo lo entendemos. ¿No se han dado cuenta que cada vez que miramos siempre a la cruz, y a través de la cruz tratamos de entender lo que me pasa? O tratamos de entender la actualidad en el mundo, lo que sucede. Y por último, cuarta verdad que se cumplen los creyentes agradecidos, es que la gratitud a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es absolutamente en todo tiempo, en todo momento. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre. Dándole siempre gracias a Dios por todo. Nuestra gratitud a Dios debe ser siempre. ¿Por qué, pastor, nuestra gratitud a Dios? No se distraigan. ¿Por qué nuestra gratitud a Dios debe ser siempre?
Y lo tenemos en el texto que hemos iniciado. Primera de Tesalonicenses 5:18. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Voluntad de Dios que según Romanos 12:2 es primero buena, segundo es agradable y tercero es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Nos dice, dale gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos vidas agradecidos a Él. Esa es la voluntad de Dios. Así que no debe haber cristianos malagradecidos. Romanos 1:21. No debe haber, ¿verdad? Pero sí hay. El día jueves estábamos hablando del pueblo de Israel, que muchos de ellos se olvidaron de quién los había sacado de la tierra de Egipto, quién los había sacado de la esclavitud que ellos vivían, y su postrer estado se cumplió. Cuídate de no olvidarte, Deuteronomio 6:12, de Jehová tu Dios. Ahí está identificando Jehová tu Dios. Si conoces a tu Dios, aquel que te sacó de la esclavitud en que vivías. Y el pueblo de Israel se olvidó del Señor, dejó de ser agradecidos y perecieron en el desierto. La pregunta es ahora, pastor, si es posible que lo que les aconteció a ellos se repita hoy en día a los creyentes malagradecidos. Romanos 1:21 y 22. Miren a quién les habla. La iglesia de Corinto. Y dice, pues habiendo conocido a Dios. Esto habla de todos los seres humanos que delante del Señor son inexcusables. Hermano, porque desde que salimos y nosotros dirigimos nuestra mirada hacia la parte posterior, para ustedes derecha, pueden ver un arbolito. Y ese árbol es producto de Dios. Miras a tu derecha y a tu izquierda, miras la parte de adelante o la parte de atrás, y puedes ver a un hermano o hermana en Cristo Jesús, que es producto de la creación de Dios. Hermanos, no somos producto de la evolución. Tampoco el universo se hizo así como las teorías que nos han enseñado por tantos años. Según el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que ahora nosotros vemos fue creado de lo que no se veía. Y cantidad de científicos, físicos, han llegado ya a estas conclusiones, que es imposible explicar un universo matemático, la manera en que se rige, la manera, hermanos, perfecta en que está diseñado, donde ha tenido que haber sido un arquitecto que lo ha visto desde otro lado o desde otra dimensión y ha tenido que haber trazado todo el universo para que trabaje y funcione como funciona en la actualidad. Así que ningún ser humano es excusable. No hay excusa de ninguno. Cuando vemos por todos lados, vemos la mano de Dios por todas partes. Yo no sé cómo a veces decimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, ellos no le glorificaron como a Dios, miren, ni ellos le dieron gracias, sino que por el contrario, se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón. Está lo contrario a la gratitud, es la necedad, fue entenebrecido. Profesaban ser sabios, sin embargo, se hicieron necios. Ingenieros, doctores, filósofos, sociólogos, cantidad de personas que profesa ser sabia y sin embargo es necia en su accionar, porque no le dan gracias a Dios, porque viven vidas muy personales, con mucho egoísmo, donde siempre se piensa para adentro. Siempre seremos nosotros y nuestros hijos y ahí muere todo. Nunca hay un espacio para Dios. Dios siempre nos tiene que entender que estudiamos, que trabajamos, que atendemos a los hijos y que hacemos cuanta cosa hacemos, pero nosotros nunca podemos entenderle a Él, que nos manda que seamos agradecidos. Jamás podemos hacerlo. El día viernes en la vigilia escuchamos el testimonio de nuestro hermano Villanueva, sin ánimos de exaltar a nadie, pero las cosas que son se deben de decir. Yo estoy seguro que a los que han estado ahí ya han estado tratando de entender las palabras del hermano,
que lo tenemos ahí como maestro en la obra de la construcción del templo, no percibiendo de repente lo que debería percibir, está ganando muchísimo menos de lo que él está acostumbrado a ganar. Sin embargo, lo hace con todo su corazón. El que les habla, en el tiempo que he estado trabajando con él, en los días de semana, hemos conversado muchísimo, y él con todo su corazón manifestaba lo siguiente: para mí, lo que estoy haciendo yo es poco, decía, o dice. Yo quisiera darle más al Señor. Yo quisiera entregarle toda mi vida, y acá estoy para hacerlo. Si Dios me pide que haga esto, yo lo voy a hacer. Y eso es un corazón agradecido. Otros están pensando en sus propias cosas. Otros están pensando en lo personal, viviendo vidas egoístas, siendo malagradecidos. Y gracias al Señor que todavía existe gente, que todavía existe creyentes, hermanos, agradecidos con Dios. El creyente agradecido siempre va a creer que lo que a Dios le da es poco. Métete eso en la cabeza, es poco. No es que como ya los varones hemos ido a trabajar varias semanas, ya como que ya hemos pagado lo que deberíamos pagar y como que ya no voy a ir la otra semana. ¿De dónde? ¿Qué teología es esa? Como me he sacado la mugre este día, entonces ya la otra semana ya no vengo ya porque no, ya hice demasiado. Jamás hacemos demasiado. Entonces tú le pones a la cruz, le pones un precio. Hermanos, no tiene precio. Es impagable. Hermanos, aunque nos quedemos horas de horas y todos los días salgamos a predicar por las calles y hagamos cuanta cosa, jamás pagaremos el precio. Es impagable. Así que no pienses que lo que haces siempre es mucho. Piensa que siempre es poco. ¿Cómo podré agradecerle lo que Dios ha hecho por mí? Esta es mi manera de agradecerte. Adopto como una forma y un estilo de vida, sabiendo que no hay manera de agradecerte. No tiene precio. Es impagable. Por eso que les decía el día jueves a algunos, aquellos que piensan, los pastores nos esforzamos, cada cosa en su momento. Dicen, ya como que nosotros nos debemos a los pastores. Por favor, hermanos, todos deudores de Dios somos. A nosotros no nos deben nada. Y si por ahí algo nos deben, Cristo lo pagó. Igual con ustedes. Por eso todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por agradecimiento a nuestro Dios. Cuidado con adoptar la actitud de los 9 leprosos malagradecidos. Rapidito más, Lucas 17. Tengo que leerlo de todas maneras, como que para que nos sintamos identificados. Lucas 17. Y Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces solamente uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, miren la actitud, glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias al Señor. Y ¿quién era? Samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿acaso no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Quiénes son los que le dan más gracias a Dios? Todos fueron limpiados. Es que Jesús pues tenía la obligación de sanarlos a todos. ¿Han visto que eso es lo que pensamos? Cuando tú estás enfermo, ¿qué dices? No, Cristo llevó nuestras enfermedades. Prácticamente Dios tiene la obligación de sanarnos. La oración no es así. Oh, Padre, de repente no sé por qué tenga esta enfermedad. De repente ha sido un descuido mío. Yo te suplico y solamente te pido que si es tu voluntad, Señor, obres en favor mío y me sanes.
No, ven uno que le ordenan a Dios, sánalo. ¿Es que Dios le va a hacer caso? Es que Dios ahora se mueve según la voluntad de los hombres, ¿no? Toda actitud de mal agradecimiento tiene sus consecuencias. Y es, escúchenme bien, juicio de Dios para los malagradecidos. La ira de Dios Todopoderoso está contra todos los malagradecidos. Romanos 1:32, y con eso terminamos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, así como en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice, perecerán si se olvidan de mí y se van en pos de dioses ajenos, se ratifica en el Nuevo Testamento, capítulo 1 de Romanos, versículo 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es que, hermanos, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Es terrible. Si alguno de nosotros tal vez ha ido en pos de ese camino, tenemos que apartarnos de ahí. Como conclusión, nosotros podemos entender que la gratitud a Dios, la acción de gracias, es, hermanos, como les decía, no solo palabras, sino es la expresión de gozo hacia nuestro Dios. Y por lo tanto es un fruto del Espíritu Santo. Es una expresión de nuestro gozo. Por eso aquellos que vamos a ir a trabajar a la iglesia, no lo hacemos ni siquiera porque no debemos esperar ni siquiera porque el pastor me ha dicho. No, porque somos agradecidos a nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, expresamos nuestra gratitud. Les decía a algunos el día jueves, podemos pasarnos toda la mañana acá, hermanos, agradeciendo a Dios y a pesar de ello seguir siendo malagradecidos. Es como expresamos, hermanos, nuestro gozo a Dios. Es como expresamos nuestra gratitud al Señor. Así que tenemos que entenderlo de esa manera. Si en esta mañana hay alguno que ha entendido el mensaje, porque yo creo que el que tiene oído para oír, debe oír lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia del Señor. Y con estas palabras, hermanos, no hay ninguno que se escape. Ninguno de nosotros, hermanos, ni siquiera nosotros los pastores, nos podemos escapar de esta palabra. Porque a través de estas verdades que hemos visto que debe haber en el creyente, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender, hermanos, que no hemos estado siendo agradecidos a Dios. Si tú crees que esta palabra no es para ti, bueno, pero los que somos entendidos, los que resplandecemos